Continuamos estudiando la escuela sabática, la misión de Dios, mi misión, y cómo nosotros podemos entonces avanzar juntos hacia el trabajo que Dios desea para nuestros días. La lección de esta semana tiene que ver con Esther y Mardoqueo, una historia muy interesante que relata el Antiguo Testamento de cómo Dios obró a través de estos dos personajes. De paso, es el único libro donde no aparece el nombre de Dios. Y es curioso porque aun cuando no aparece el nombre de Dios, nosotros podemos ver cómo Dios intervino a través de Esther y cómo la influencia de Mardoqueo sobre ella fue una gran bendición. Para este momento de la historia, pues el pueblo judío enfrentaba grandes dificultades con ser exterminados, y Dios intervino, reitero, aun cuando no aparece el nombre de Dios en todo el libro, pero sí vemos las evidencias, y la historia nos demuestra de qué forma Esther se convirtió en una gran bendición a través de la influencia de Mardoqueo. Vayamos al texto para conocer algunos detalles. Dice así Esther 2:7. Esther 2:7 encontramos aquí. Dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, que era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y madre murieron, dice el texto, no sabemos los nombres de ellos, pero lo que sabemos es que Esther quedó sin sus padres. Y Mardoqueo la adoptó como su hija suya, es decir, que se encargó de ministrar a esta dama. Así comienza esta trama de un libro del Antiguo Testamento corto, con tan solo 10 capítulos, realmente corto, pero que aún hasta el día de hoy tiene mucha influencia, porque las fiestas que luego se dijo allí, Purim, tienen relevancia para el pueblo hebreo. Así que Esther cumple un trabajo extraordinario en un lugar como es la corte del rey Asuero, y entonces como podemos ver aquí un trabajo especial que Dios permite que ocurra a través de Esther, la reina Esther. ¿Cómo Esther, verdad, llega allí al palacio? ¿De qué forma? Pues el capítulo 1 de Esther nos relata que la reina Vastí finalmente no decide seguir todo lo que el rey Asuero quería. Y pues la cultura de aquel momento enseñaba que seguramente si la reina no estaba de acuerdo a lo que exigía el rey, podría ser destituida. Y fue así. Entonces lo que ocurre, la reina Vastí finalmente, pudiéramos decir, no atiende todos los requerimientos del rey, y dice que no quiso comparecer, ¿no? Esther 1:12, podemos leer, mas la reina Vastí no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, es decir, de quienes la cuidaban. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y entonces preguntó qué se podía hacer, si podía entonces ahora hacer como una convocatoria. Y es así como ocurre aquí, un reinado, se escoge en verdad un reemplazo a esta reina Vastí con algunas características. Podemos ir al capítulo 2 de Esther para entrar en otros detalles. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vastí y de lo que ella había hecho y de la sentencia en contra de ella. Y dijeron los criados al rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, es decir, muy simpáticas, y pónganlas ante el rey, y a todas las mujeres jóvenes vírgenes de buen parecer que habían en Susa, la capital.
Y la doncella, versículo 4, Esther 2:4, que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vastí. Note, eso agradó a los ojos del rey, así que el rey decide hacer ese consejo. Y dice que, versículo 5, Esther 2:5, había en Susa, capital real, un judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, del cual había sido transportado de Jerusalén también como esclavo con los cautivos que fueron llevados por Jeconías, rey de Judá, y que hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y es así como ahora está Mardoqueo allí, entra en la escena y juntamente con él, pues Esther. Bien, conocemos la trama ya, y si no, pues pudiéramos hacer quizás una descripción de lo que ocurrió. Y dice así, que llega allí Esther 2:9, y la doncella agradó a los ojos y halló gracia delante de él, que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no declarase. Sin embargo, nosotros vemos que como Mardoqueo era un hombre temeroso de Dios, la instruyó bien, porque finalmente quizás pudiera ser rechazada. Uno dice, bueno, entonces uno debe ocultar su fe. No, solo que Esther fue prudente, porque Dios a través de esta historia tenía una lección por dejarnos, ¿no? Cómo el Señor iba a proteger al pueblo judío a través de la influencia de Esther. Y fue así como Mardoqueo, dice 2:11, Mardoqueo cada día se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo le estaban tratando. Él estaba interesado. Y entonces ocurre allí que el rey decide que Esther tenga todas las atenciones que tenía la reina Vastí. 2:17, el rey amó a Esther más que a todas las mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vastí. Entonces ahí comienza toda la trama, y ahora hay una conspiración de uno de los consejeros del rey, y es Amán, entra aquí en la historia, y de cómo él trata de hacer que los judíos sean destruidos. Pero allí entra la historia de Esther y Mardoqueo y cómo ellos se encargan de proteger, ¿no?, al pueblo de Israel. Entonces dice así, encontramos un testimonio muy fiel que ocurre allí. Pero esta historia nos está mostrando cómo Dios interviene, pues en las cortes también estuvo Daniel, estuvo José, y ahora Esther aparece aquí. Y en cada uno de estos lugares Dios usó a estos hombres y esta dama para dejarnos una gran lección de cómo, cuando nos colocamos en las manos de Dios, podemos ser un instrumento para alcanzar a personas que no le conocen y dejar una influencia tan poderosa como lo hizo Daniel o José en el caso del Antiguo Testamento. Y es así lo que está ocurriendo aquí. Podemos ir al capítulo 3 para entrar en unos detalles, y dice la Biblia que Amán era consejero. Esther capítulo 3 versículo 8. Dice, y Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y tus leyes son diferentes a las del pueblo y sus leyes, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Así que Amán se vuelve enemigo y ahora quiere que sean exterminados, ¿sí? Algo muy parecido a la experiencia de Daniel, que ahora los amigos deciden confabularse para hacer que Daniel pueda ser echado en el foso de los leones. Y aquí entra en escena Esther ahora. Y dice, si le place, dice Amán, que sean destruidos,
Versículo 10, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo entregó a Amán. Dice que era enemigo de los judíos. No sabemos exactamente los detalles, pero Amán se volvió esa su pasión y quería a todo precio hacer que los judíos fueran exterminados. Y entonces Esther entra en escena aquí y ella trata de persuadir y hacer que el rey ahora pueda derrocar ese consejo que Amán le estaba atendiendo. Y entonces vemos lo que ocurre, como Esther es atendida por Mardoqueo, su consejero y su padre, su tío, y le dice Esther 4:15, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, y dice día y noche. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Este versículo en esta trama es muy significativo, porque Esther aún decide poner su vida para que los judíos no sean exterminados para este momento de la historia. ¿Sí? Como Esther, reitero, aun cuando el nombre de Dios no es registrado aquí, pero ella aún está al precio de entregar su vida para que el pueblo judío ahora pueda ser liberado y pueda entonces tener la secuencia de sus días, porque proféticamente de allí vendría el Mesías. Y entonces encontramos cómo interviene Esther. Dice Esther 5:5, y Esther dijo, si place al rey que venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para él. Y dice el versículo 8, estoy tratando de leer algunos textos claves, y si ha hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento, él pensaba que nada estaba ocurriendo, cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Así que ahora Amán decide emprenderla, dijo, no, Mardoqueo está planeando aquí algo, y entonces, ¿qué ocurre? Pero se frenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y entonces hace otro plan. Versículo 12, añadió también Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado con ella, con el rey. Y note que ahora la esposa de Amán interviene. 5:14, y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo con ella. Querían acabar inicialmente con ellos, y entre alegre al banquete, y le agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar una horca. Note todos los detalles que están ocurriendo, y finalmente esa misma horca fue para Amán. Dice el capítulo 7, entonces, que aquí encontramos que ocurre Esther 7:6, entonces dijo el enemigo y adversario, este es el malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. Y es así como allí, versículo 10, dice la Biblia, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. En toda esta trama nosotros podemos ver la mano de Dios y cómo Dios está interviniendo y está guiando para que Esther, por la influencia de Mardoqueo, se convierta en una gran bendición, salve al pueblo judío, y la influencia de ella como judía ahora sea una gran bendición para el rey Asuero. Sí, Dios trabaja de diferentes maneras. Dios realmente, uno puede decirse, bueno, ¿y cómo es que está interviniendo aquí?
Pero finalmente Dios hace que se promulgue una ley a través de la influencia de Esther, que los judíos no sean destruidos. Y ahora esta ley es revocada y podría entenderse como hay una victoria especial. El capítulo 9 de Esther nos relata cómo terminó esto. Y dice la Biblia, entonces, Esther 9:3, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes, los oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Y pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su familia iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y entonces dice que pues Mardoqueo era grande en la casa, y asolaron los judíos a todos los enemigos, y a filo de espada y con mortandad destruyeron e hicieron con sus enemigos como quisieron. Susa, su capital del reino, mataron y destruyeron a los judíos a 500 hombres, y entonces allí ocurre lo que nosotros conocemos como la fiesta de Purim, que hasta el día de hoy tiene una gran influencia en el pueblo judío, ¿sí? Esta historia, amigos, nos relata la forma en la cual Dios trabaja aún en culturas diferentes y cómo Dios sigue ejerciendo y alcanzando personas para el reino de los cielos. Hoy quizás nosotros no estemos en la corte real o quizás no estemos en algún gobierno en particular. Sin embargo, usted y yo nos podemos colocar en las manos de Dios para que muchas personas también puedan ser alcanzadas para Cristo y podamos entonces cumplir la misión de Dios en esta tierra. Que Dios te bendiga y que la historia de Esther y Mardoqueo nos lleve a poder poner en alto el estandarte de la verdad y a ir en el nombre del Señor anunciando que Él viene pronto. Maranata, Cristo viene, Dios te bendiga.